Hola a todos, muy buenos días o buenas tardes y bienvenidos a un nuevo directo en el canal de YouTube, que también podéis seguir por otras redes sociales como Twitch o Twitter, vamos, la red social X renombrada por Musk. Y es uno de los directos que mensualmente apadrina, impulsa en este canal la Universidad Francisco Marroquín, que, como siempre recuerdo, es una universidad creada en el año 1971 en Guatemala, que desde el año 2018 tiene también su sede en Madrid, sede en la que algunos tenemos el placer de impartir clase y que, bueno, tiene entre su misión estatutaria promover la reflexión sobre los principios que estructuran una sociedad de individuos libres y responsables. Y como parte de esta misión, pues este tipo de charlas donde conversamos sobre asuntos vinculados a la libertad política, social y económica en el mundo, en España, en Hispanoamérica y en el conjunto del planeta. Y hoy vamos a hablar de una de las batallas que está librando la libertad por intentar estabilizar y reformar de raíz un país, una economía que está quebrada y que veremos si es capaz de resurgir de sus cenizas aplicando las políticas pertinentes para ello, que es el caso de Argentina. Como bien sabéis, la presidencia de Javier Milei ha cumplido 6 meses, algo más de 6 meses, y por tanto podemos hacer un balance provisional. Hay algunas cosas que han mejorado de manera muy notable, muy considerable, de manera más clara la tasa de inflación, y hay otras, y también el superávit presupuestario, que es lo que explica esa bajada de la tasa de inflación, pero también hay otras que, si bien han mejorado, están volviendo a empeorar, como el riesgo país o la brecha cambiaria. Y para hacer un balance conjunto de la situación, hemos traído a Adrián Rabier, que es doctor en economía, profesor de economía, es, de hecho, profesor de economía en la Universidad Francisco Marroquín, da clase, por ejemplo, en el máster que la universidad tiene conjuntamente con la Universidad de las Hespérides, máster en formación permanente y políticas públicas en economía, y además colabora activamente con el observatorio que tiene la Universidad Francisco Marroquín sobre la evolución de los datos macro de Javier Milei. Enlace, os voy a dejar un enlace al observatorio para que todos podáis visualizarlo. ¿Qué tal? Buenos días, Adrián. Buen día, Juan Ramón. Un placer enorme estar aquí contigo. Bueno, en Argentina es muy temprano, son las 9 de la mañana, en España ya estamos a mediodía, hora de comer, quien no haya comido todavía. Así que bueno, con esta diferencia horaria vamos a empezar la conversación. Lo primero, ¿cuál sería el balance que haces de los primeros 6 meses de gobierno de Javier Milei? Bueno, yo creo que han sido buenos 6 meses. Soy muy optimista. La verdad que no todos los economistas o los liberales de Argentina están tan optimistas como yo, pero yo creo que hay una agenda que estaba muy clara desde el primer día, que se está llevando adelante, comenzando con haber alcanzado el equilibrio fiscal de una manera muy rápida. Yo creo que eso ha sido casi milagroso, porque partíamos de 5 o 6 puntos de déficit fiscal y haber logrado el superávit fiscal en estos 5 meses de manera continua, me parece que es el primer gran eslabón de lo que uno puede rescatar de estos 6 meses. Eso implica ya no seguir emitiendo, eso implica un gran cambio respecto del gobierno de Macri, que tuvo algunos aciertos, como levantar el cepo sin grandes trastornos al inicio, pero después se dieron una cantidad de problemas, el endeudamiento terminó en crisis cambiaria y demás. Acá la gran diferencia que yo veo con el gobierno de Macri es que este gobierno alcanzó el equilibrio fiscal de manera muy rápida. Y no solo el equilibrio fiscal primario, sino también financiero. Hoy los impuestos alcanzan para cubrir el gasto y además el pago de intereses de la deuda, una deuda muy grande, heredada también, lo cual hay que destacarlo. Además, la convicción de Milei por sostener ese equilibrio fiscal creo que es muy importante, lo ha destacado él en numerosas ocasiones, en un momento en el que además bueno, está reconociendo muchos de los desequilibrios y una herencia compleja. O sea, se está destacando, por ejemplo, la baja en la inflación, que bajó del 25% al 4,2% mensual, el último dato, que es como un tobogán, muy, muy claro y muy contundente, al mismo tiempo que se ha reconocido un aumento tarifario, aumento en combustibles, una devaluación de más del 100%, 118% en diciembre, y por supuesto en un contexto de recesión, porque siempre que ese sinceramiento del tipo de cambio, esa devaluación de más del 100%, genera siempre una crisis económica,
Y lo más interesante quizás, ya desde lo político, es que todavía la imagen positiva de Milei está muy alta, con lo cual hay un éxito, creo yo, en la comunicación de todas estas medidas que se están tomando, que van acompañadas de, bueno, de una comprensión del electorado de lo que está pasando. Hay, digamos, una intención de alejarse del populismo del que veníamos, que fue muy doloroso. Hay una comprensión de que muchos de estos costos sociales que hoy se están viviendo son consecuencia del kirchnerismo y todo de lo que veníamos. Y aún cuando realmente los ingresos reales han caído, el consumo ha caído, la actividad económica ha caído, todos estos elementos son claves también de este semestre, la imagen positiva de Milei está muy alta, porque se está entendiendo que todo eso era herencia. Entonces, resumiendo, como primera respuesta, los primeros 6 meses son muy positivos, pero todavía hay muchos interrogantes de cara a lo que viene. Hoy mismo se está aprobando la ley Bases, que es una ley fundamental, y creo que va a ser un punto de quiebre de estos 6 meses para los nuevos desafíos que empiezan ahora. Luego hablaremos de la ley de bases, porque efectivamente hoy parece que va a salir adelante y es el gran proyecto legislativo de esta primera etapa del gobierno de Milei. Pero siguiendo con el tema del superávit y vinculándolo además con la imagen pública de Milei, aquí hay un tema, es el que tú sacas, ¿no? Cómo el ajuste de momento no ha socavado la imagen pública de Milei, porque la población parece que está entendiendo que ese ajuste y las consecuencias que conlleva es necesario, ¿no? Pero otro punto es, claro, el ancla fiscal, el superávit, que es la clave para bajar la inflación, es clave para bajar la inflación si es sostenido en el tiempo. Y Milei parece que tiene una convicción muy clara de que no se va a tocar el superávit o el equilibrio presupuestario, pero claro, si Milei no sigue en el poder, ese superávit va a desaparecer seguro. Con lo cual, que la imagen sea positiva, más allá de la opinión que tengamos sobre Milei o dejemos de tener sobre ella, es clave justamente para que haya credibilidad en que ese superávit va a ser permanente y por tanto actúe realmente como ancla fiscal. Exacto, sí. A ver, el equilibrio fiscal puede ser tan transitorio como lo que Milei dure en el poder, pero no es poco, ¿no? Estamos apenas en los primeros 6 meses, todavía quedan 4 largos años. Si todo sale bien, habría una reelección que llevaría otros 4 años más, con lo cual estamos hablando de que si hay un equilibrio fiscal que se consolida y se sostiene, sería difícil pensar que en ese contexto no haya un éxito en la batalla contra la inflación, se pueda levantar el cepo, se puedan acumular reservas, se pueda dolarizar eventualmente, que es otra de las preguntas que nos hacemos, se puede abrir la economía, flexibilidad laboral, desregulación, privatizaciones, hay mucho, ¿no? Hay que separar en etapas, porque yo creo que acá lo que va a pasar el año que viene con las elecciones le pueden dar un poder en el Congreso muy grande para aprobar reformas estructurales de la que depende todo lo demás. Pero yo, digamos, por el momento, creo que haber logrado el equilibrio fiscal, ¿cómo lo logró? Reduciendo a 8 ministerios, teníamos más de 20 ministerios, reduciendo a 8 ministerios, la mitad de secretarías, la mitad de subsecretarías, la mitad de direcciones nacionales, hay muchos menos funcionarios, al mismo tiempo que cortó la obra pública, que cortó los recursos para el periodismo, que realmente es una medida también muy liberal que destacamos, dejar que el periodismo consiga medios propios para hacer su propaganda, para hacer sus programas, digamos, y no que esté el gobierno comprando, como le dice Milei, ¿no? El periodismo ensobrado, de tanto periodismo que se va alineando siempre al oficialismo. Acá Milei cortó con esto también, y uno podría decir, bueno, pero el resultado fiscal de cortar eso no es tan importante como otras cuestiones, pero hay algo más simbólico acá, donde él quiso decir bueno, que el periodismo tiene que ser independiente de los fondos públicos. Hay una batalla cultural que se está llevando adelante, creo que en ese sentido ha dado señales claras y muy importantes. En el medio también cortó las transferencias discrecionales a las provincias, esto es otro punto importante para destacar en el tema fiscal, porque realmente los gobernadores y senadores de cada provincia muchas veces son comprados en la Argentina para que voten una cantidad de leyes. Bueno, creo que cortar esos fondos que iban a las provincias de manera discrecional y simplemente basarse en el respeto por la Constitución y por la coparticipación federal de impuestos, que habría algún ánimo de cambiar, pero que es difícil hacerlo, creo que es importante y bueno, eso generó
presiones políticas, generó descontento. Es importante también que el ajuste fiscal no solo es nacional, hay muchas provincias que se vieron obligadas por el corte de transferencias discrecionales a tener que buscar equilibrio fiscal dentro de sus provincias, lo mismo dentro de sus municipios. Creo que bueno, hay un camino que está muy claro en estos 6 meses, que es que el equilibrio fiscal es una de las bases. Ahora, no es la única ancla. Hay un ancla fiscal, hay un ancla monetaria y hay un ancla cambiaria. Y creo que la triple ancla es la que explica también que baje la inflación, que es una de los puntos claves. La Argentina, creo que el resultado electoral del año que viene va a depender también de qué tan estable está el dólar y qué tan baja está la inflación, que es la gran batalla que Milei está encarando en esta primera parte del gobierno. Luego te pregunto sobre la relación en Argentina entre la bajada de la inflación y el crecimiento económico, porque justamente tu tesis doctoral es sobre una curva de Phillips con pendiente positiva y, por tanto, bueno, que también queremos que nos explique sobre eso. Pero antes de entrar en este asunto, has mencionado varias partidas que se han recortado para alcanzar el superávit presupuestario, pero hay algunas, las quizá más importantes, son el recorte vía congelación nominal y por tanto recorte real de las pensiones, también el recorte no solo nominal sino también real de la obra pública y esto lo que suscita es hasta qué punto el superávit es sostenible si quizá en unos meses pues los empleados públicos que se han reducido en número, de acuerdo, pero también se les ha bajado el salario en términos reales, reclaman subidas salariales, o si los pensionistas reclaman un incremento de sus ingresos mayor del que ya han recibido hasta el momento para compensar el poder adquisitivo perdido. ¿No puede el superávit revertirse una vez se ajuste el gasto en términos reales al alza? Bueno, es una de las tantas preocupaciones que tienen muchos consultores, analistas, economistas y demás. Yo creo que el gobierno asume con un tipo de cambio muy atrasado, entre muchos problemas que ya Uh-huh. destacamos. Creo que era imposible mantener un tipo de cambio abajo de 400 pesos, el tipo de cambio oficial. El gobierno, una de las primeras medidas fue sincerar el valor del tipo de cambio y llevarlo arriba de 800 pesos y de ahí en más fijar un crawling peg, una devaluación Uh-huh. del 2% mensual. Esa devaluación que dijimos, 118%, necesariamente te lleva a una recesión. Y ahí tenemos dos fenómenos en lo fiscal. Por un lado, es cierto que, a ver, en términos nominales, la recaudación aumenta, en términos reales, la recaudación baja, y en términos fiscales también, por el lado del gasto, el gasto se licúa. O sea, lo que hemos visto es que jubilados y pensionados, maestros, policías, presupuestos universitarios, gran parte del gasto público en términos reales ha caído fuerte. Muchos sugieren que eso es un fenómeno muy cortoplacista, algo que en algún momento se va a indexar. Esto, digamos, va a haber un reclamo sindical, un reclamo social por ir recuperando esos ingresos y a medida que el gasto vaya aumentando, vas a perder el equilibrio fiscal. Creo que esa es la gran preocupación. Bueno, por lo pronto, lo que vemos hasta el momento, donde el tipo de cambio se ha ido apreciando, de nuevo, en el momento que uno lleva esa devaluación del tipo de cambio arriba de 800 pesos, nosotros vimos que saltó la inflación al 25% y el tipo de cambio apenas aumentó un 2%. Entonces ya se te está apreciando el tipo de cambio. Al otro mes tuvimos una inflación del orden del 12-13%, no, 20%. Y ahí tuvimos también una devaluación apenas del 2%. Entonces el tipo de cambio real sigue bajando. Al otro mes 12%, 13%, y también devaluaste 2%, se sigue bajando el tipo de cambio real. Con lo cual hay una apreciación si uno mira diciembre, enero en adelante. Ahora, hay una convergencia también a que la tasa de inflación sea similar al 2% de devaluación del crawling peg, y en ese proceso, creo yo, el gobierno está apostando a no tener que seguir devaluando, a no salirse del 2% del crawling peg. Eso después lo podemos discutir, si es posible o no, si eventualmente habrá una corrección cambiaria. Pero mi sensación es que, a ver, acá lo hemos charlado mucho con otros colegas, a mí un poco me convence el convencimiento que tiene mi ley de agarrarse del equilibrio fiscal. O sea, yo soy profesor de una universidad nacional. En noviembre pasado, el nivel de salarios hasta el día de hoy se ha mantenido constante. Y uno dirá, bueno, con la enorme inflación que hemos acumulado de noviembre a junio que estamos ahora del otro año, ¿cuánto ha perdido el salario real?
y no hay una negociación de paritarias pensando que los salarios van a mejorar. De hecho, Milei ha dado señales donde dijo, si mejora la recaudación, lejos de aumentar el gasto, lo que voy a hacer es bajar impuestos. Ahora, ahí hay que ver si estamos de acuerdo o no con que eso va a ocurrir. Es posible que poco a poco los salarios vayan aumentando por arriba de la inflación actual, pero yo creo que la inflación acumulada y lo que han perdido los salarios reales del sector público y los pensionados respecto del origen no van a mejorar en lo inmediato porque todavía hay muchos frentes por resolver. O sea, la verdad es que hay que entender que el populismo ha hecho un destrozo total de la economía, de los ingresos reales y demás, y acá hay un sinceramiento de dónde estamos parados. Entonces yo no creo que nos levantemos en julio, agosto, septiembre y veamos que el ingreso real que yo como profesor universitario tenía en noviembre, de repente lo he recuperado tan rápido. Sí que podemos empezar a ver que una paritaria, una discusión de los salarios actual, esté por arriba del 4,2% que midió junio. Entonces hay una mejora hoy, pero en el acumulado va a llevar tiempo recuperar los ingresos reales. Eventualmente, si la economía rebota, que yo creo que ya está empezando a ocurrir y se va a ir consolidando mucho más el año que viene, y especialmente a partir de la ley bases, ahí está también mi optimismo, vas a tener una mejora de la actividad, una mejora de la recaudación, eso va a implicar baja de impuestos y seguramente habrá que tener, bueno, un movimiento ahí político de decir, bueno, una parte de esta mejora en la recaudación va a tratar de mejorar la posición de los jubilados y pensionados, una parte irá a la quita de impuestos, que ya se está discutiendo también, y bueno, irán repartiendo, distribuyendo esa mejora en la recaudación. Pero ahí ya es una decisión política que va a pasar. Yo creo que el equilibrio fiscal llegó para quedarse. Y más allá de que entiendo que hay una parte que se explica por la licuación también la entiendo heredada de esa devaluación que hubo al inicio del gobierno. Y a partir de ahí es donde estamos parados hoy y de acá en adelante esperemos que a medida que aumente la recaudación se consolide también el resultado fiscal. Has sacado varios temas, ¿no? Y me gustaría ir tratándolos porque cada uno de ellos creo que da para mucho, ¿no? El primero has hablado del sinceramiento cambiario que logró Milei o que aplicó Milei a comienzos los primeros días de su mandato. Con eso consiguió reducir la brecha cambiaria hasta alrededor del 10%, que de hecho si aplicábamos el impuesto país básicamente desaparecía la brecha cambiaria. Pero ahora mismo la brecha cambiaria se ha vuelto a incrementar a un rango del 40-50%. Hablabas del crawling peg del 2% como intento de atar la inflación mensual a ese 2%, pero claro, una cosa es el tipo de cambio oficial y otra es el tipo de cambio al que tienen acceso muchos argentinos, que se ha depreciado de manera considerable. El dólar ha subido en torno al 30% en los últimos meses y eso, claro, también puede tener alguna repercusión sobre la inflación. Entonces, por un lado, quería hablar sobre esto, sobre cuál es ahora mismo la situación del dólar en Argentina, porque, claro, tú mismo lo has dicho antes, ¿no? Que durante los últimos meses los precios internos han subido mucho más de lo que se ha depreciado el peso y eso conlleva a que Argentina esté cara para el resto del mundo en términos de dólares. Y claro, si Argentina está cara, pues hay dos formas. Una es o deprecias el tipo de cambio y la otra es ya no desinflación, sino deflación interna de precios para abaratarla, pero la deflación al menos de momento no se ve, con lo cual la única forma de restablecer competitividad es con la depreciación del tipo de cambio, pero eso de alguna manera atenta contra el mensaje del gobierno de que el tipo de cambio está bien, es el que es y de que no van a renunciar al crawling peg del 2% y por tanto, si eso es así, la brecha cambiaria no se va a reducir o incluso se va a ampliar. No sé cómo lo ves, porque eso además también dificulta el levantamiento del cepo, dado que al levantar el cepo solo hay un tipo de cambio. ¿Pero cuál? ¿El de mercado o el oficial? Bueno, es una muy buena pregunta también. Cuando miro la experiencia que Argentina tuvo en la última hiperinflación de 1989-91, fue clave en la convertibilidad fijar el tipo de cambio, un peso, un dólar, que en realidad era un peso equivalente a 10.000 australes de la moneda anterior, y a partir de ahí esa convertibilidad hizo de ancla y permitió que los precios, o sea, que la inflación converja a la tasa de devaluación que era cero. Entonces Argentina tuvo 10 años de estabilidad. Yo creo que el gobierno está intentando desde el inicio
hacer algo parecido. No hay una convertibilidad, no hay un tipo de cambio fijo, pero hay un tipo de cambio cuasi fijo. Se intentó que el tipo de cambio en torno a los 1.100 pesos quedara más o menos en ese rango, hacer esfuerzos para que no se devalúe y que el ancla cambiaria haga que todos los precios bajen apoyados sobre el ancla cambiaria. Hay una cantidad de problemas y el mercado hoy está volátil porque hay incertidumbre. Hay cuestiones políticas que explican la incertidumbre y la volatilidad, como la ley base, que si se aprueba o no, que hoy va a quedar un poco más claro que sí, aparentemente. Pero también hay un gran problema ahí que es el cepo. Si hay una crítica, no sé si crítica, que hacer al gobierno es esto de cuándo levantamos el cepo para empezar a seguir sincerando la economía. En esta pregunta convergen varias otras, en realidad, ¿no? Cuando uno mira cómo está el balance del Banco Central, nosotros miramos en el activo que había reservas netas negativas, se han acumulado más de 10.000 millones de dólares en reservas. Si miramos el pasivo, hay pasivos remunerados y no remunerados. En lo no remunerado, que es la base monetaria, se ha intentado mantener constante, ha aumentado un poco, pero hay un relativo control sobre la base monetaria. Si miramos los pasivos no remunerados, remunerados, los pases, que en su momento fueron Levax y Lelix, ahí tenemos un problema potencial, inflacionario, hiperinflacionario eventualmente al inicio del gobierno, que explica por qué no se pudo levantar el cepo de entrada. Ahora, pasados 6 meses, yo creo que es la gran pregunta hoy, ¿por qué no levantamos el cepo? Y la respuesta podría ser, bueno, primero esperemos la ley bases que va a dar algo de estabilidad y algo de respuesta a toda esta incertidumbre política, de que el gobierno puede aprobar leyes y reformas estructurales. Segundo, vamos a tratar de ver cómo estos pases a lo largo de estos 6 meses se han licuado, entonces ya representan una amenaza mucho menor. Tercero, hay una serie de puts que este mismo gobierno ha generado en esta última etapa del gobierno, que son una amenaza, porque en caso de levantar el cepo, los bancos podrían querer, exigir al Banco Central emisión, el equivalente a otra base monetaria, con lo cual podría también jugar un shock inflacionario y demás. Con lo cual ahí empiezan a las preguntas. Estas preguntas son lo que probablemente hagan que el mercado esté con cierta incertidumbre y la brecha que había bajado con éxito a la par que bajaba la inflación, ahora está aumentando y el tipo de cambio, que en realidad inició en 1.200, después bajó a 1.000, ahora está en 1.300, si uno lo compara con el punto de origen de 1.200, tampoco es que en estos 6 meses el tipo de cambio ha subido tanto. Si lo comparamos con 1.000, que es una meta que el gobierno intentó sostener y que eso ha contribuido también a bajar la inflación, es cierto que este aumento del 30% de 1.000 a 1.300 o 1.365 que cerró ayer preocupa realmente. Es comprensible. Ahora, yo creo que hay cierto atraso cambiario, esa es una pregunta que nos hacemos mucho. Yo menciono acá a Fausto Spotorno, un consultor que tenemos en Argentina, que publicó en Twitter, en X, una línea, digamos, tomó el tipo de cambio real multilateral a lo largo de más de un siglo y mostró que en el histórico de la Argentina el tipo de cambio real hoy está un poquito abajo de la media histórica de la Argentina, un poquito arriba. O sea, el tipo de cambio hoy está un poquito más arriba que la media histórica de Argentina. Entonces él decía, ¿por qué hay atraso cambiario? Está tan claro que hay. Después, hay cosas que están caras en Argentina, hay otras que no. Si hubiera atraso cambiario, todo estaría caro. Entonces, no está tan claro el atraso. Ahora, sí que hay una tendencia, si esto continúa, que el crawling peg se quede en el 2% y tengas una devaluación, una inflación del 4,2 y creo que el mes que viene va a dar 5% y después puede dar de vuelta 4, algo, pero digamos, siempre vas a estar atrasando un poquito más el tipo de cambio, en el acumulado en algún momento vas a tener atraso y en algún momento va a haber que, para mí va a tener que haber una corrección. Caputo, el ministro, dice que no, que él se sostiene en el 2%. Este es un gobierno al cual hay que escuchar muy bien, porque hay un compromiso de este gobierno de corte liberal de respetar los contratos, de que la palabra vale, de mantener reputación. Entonces, no, digamos, si Caputo sostiene que no va a haber devaluación, se está jugando mucho si finalmente devalúa. Ahora, también hay que decir que el campo, que justo estamos en estos meses en un momento de mucha liquidación del campo, del agro, la liquidación no ha sido todo lo grande que se esperaba, porque precisamente el campo, el que no lo necesita, prefiere mantener las toneladas de soja, de trigo, digamos, de granos, y esperar la devaluación, porque en caso de ocurrir va a poder liquidar a un precio mayor. Entonces estamos viendo menos liquidación de lo esperado,
menos ingreso de divisas de lo esperado, digamos, mientras están expectantes de qué pasa con el tipo de cambio. Caputo da señales de que no va a tocar el tipo de cambio, de que el Crowley Peg no va a aumentar, y todavía no hay señales claras de levantamiento de cepo. Pero las presiones son enormes y ver que la brecha aumenta, ver que la tasa de inflación del mes que viene va a ser un poquito mayor que la del último dato que tuvimos. Siempre, la verdad que cuando tenemos planes de estabilización, la baja de inflación nunca es un tobogán, siempre hay alguna pequeña suba en algún mes, que de hecho se explica porque, no porque hayan aumentado los alimentos o la inflación núcleo, sino por tarifas de gas que se van reconociendo, también parte de herencia. Pero en esa baja de la inflación, algunos datos te empiezan a preguntar, ¿cuándo vas a levantar el cepo? Bueno, por lo pronto yo creo que juega lo político, creo que aprobar la ley bases va a dar un optimismo y algo de confianza que el gobierno puede aprovechar. Por lo pronto hay conversaciones entre el Banco Central y los bancos para que esos puts no se ejecuten o se canjeen por nueva deuda y haya algo de tranquilidad por ese lado. Y yo creo que ahí hay un temor que el presidente tiene de que levantar el cepo de manera apresurada, más allá de las presiones múltiples que recibe, puede ser un error y puede generar una convulsión en el mercado. Dicho eso, yo creo que no debemos estar muy lejos de levantar el cepo. Yo creo que de acá a septiembre levantar el cepo debería ocurrir. Cuando eso ocurra, es probable que tengas una volatilidad de cortísimo plazo con algunos impactos, pero también te va a ayudar a corregir probablemente el tipo de cambio. Podés tener una corrección cambiaria que podría llevar el tipo de cambio a algo intermedio entre lo que hoy es el oficial y el blue, pero vas a terminar unificando el tipo de cambio, vas a terminar generando una señal al mercado de que ahora pueden traer dólares que también los van a poder sacar, es una gran pregunta. Y la verdad que sí, entiendo que va a haber volatilidad en caso de hacerlo, pero yo creo, pero en comentario mío, que ese costo es bastante menor que los beneficios que van a ocurrir luego de levantado el cepo. Ahí quizás la escuela austríaca te da herramientas para entender que hay que confiar en el mercado, que hay equilibrios a los cuales el mercado va llegando, que probablemente no se puedan dimensionar y no se puedan detallar como le gustaría a un planificador central, a un ingeniero social, pero que es necesario. Y yo creo que no ha sido estéril el esfuerzo de estos 6 meses en bajar la inflación a los niveles que estamos, en reconocer inflación reprimida, en corregir el tipo de cambio desde el punto de inicio. Y más allá de que haya una corrección cambiaria, no hay que pensar que a ello le va a seguir otra crisis económica como la que hemos visto en estos 6 meses. Creo que sería mucho mejor digerida el proceso de mercado y si bien te puede generar un cortísimo plazo polémico, eventualmente vas a recoger los frutos de esa decisión. El otro elemento para mí que presiona mucho a que la levantada del cepo sea inmediata es que la elección del año que viene es clave. Y si la quita del cepo se hiciera el año que viene, no vas a darle tiempo al electorado para ver la mejora en la actividad, en los ingresos reales y demás. Entonces, creo que es un costo que hay que tomar en el primer año. Creo que es importante que se haga un año antes de la elección para que la economía pueda recuperarse de ese proceso. Y hay que dar señales claras también en la comunicación de que todo esto también es herencia, que se postergó porque en caso de hacerlo antes hubiera generado una hiperinflación que hubiera sido muy dañina para los ingresos reales, para el consumo, para el nivel de pobreza, pero creo que a esta altura la medida se tiene que tomar. Yo sé que está en la agenda el momento. Esta también por ahí es una cuestión que hablo mucho con liberales amigos. Muchos cuestionan a Milei por no haber hecho cantidad de cosas. Cuando uno conversa con Milei, que yo tengo la oportunidad cada tanto de hacerlo, entendemos que el timing de cuándo se toman las políticas sí altera el producto del resultado de todo esto. Entonces, algunas cuestiones se terminan postergando. No quiere decir que no se va a levantar el cepo. Algunos dicen, no, pero se ha enamorado del cepo, nunca lo va a levantar, porque si lo levanta se le generan nuevos problemas. Por ejemplo, si vamos al tema deuda, que ahora hay muchos vencimientos que van a ocurrir, uno podría decir, bueno, no es lo mismo colocar deuda con cepo, donde las personas que toman esa deuda no tienen salida, que haber levantado el cepo y que ahora los que compran esa deuda tengan en el mercado global posibles inversiones. ¿Podés rolear la deuda en el momento en el que ya levantaste el cepo? Bueno, ahí vienen cantidad de preguntas. O sea que crees que antes de fin de año, tú has dicho incluso antes de septiembre, es decir, en este trimestre, va a haber levantamiento del cepo. Bueno, yo lo haría de ese modo.
Realmente ahí el gobierno no lo ha confirmado. Pero yo creo que esa presión, estos análisis que hacemos algunos economistas y demás, generan volatilidad en el mercado, eso genera un aumento en la brecha, eso genera, bueno, preguntas que, digamos, está bien, podés dar una paz de corto plazo, pero, a ver, alguien dijo hace poquito, fuimos muy de shock en lo fiscal y muy gradualista en lo monetario. Y yo creo que es una afirmación correcta. Yo creo que hay fundamentos para que eso haya sido de ese modo, pero a esta altura creo que hay que asumir el costo y el riesgo del momento. Bueno, no sé si el gobierno lo ve igual. Entiendo también que lo que está ocurriendo hoy con la ley bases es clave y por ahí, si por ejemplo hubiera una conversación con el Fondo Monetario, que sé que está ocurriendo, y esa reunión generara un desembolso que le diera más tranquilidad al gobierno para levantar el cepo con más reservas, o también el hecho de aprovechar la campaña, digamos, de cosecha para generar ingreso de divisas, fortalecer reservas, te puede generar. Ahora, la presión que estás viendo es que ya no estás acumulando reservas como antes y es probable incluso que empieces a perder reservas. Entonces, no sé si hay un timing posterior más preciso y más oportuno de levantar el cepo que este momento actual. Bueno, lo que dice mi ley es que cuando resuelvan el problema de los puts, que todavía no está resuelto, será el momento de hacerlo, pero entiendo que eso lo van a resolver en las próximas semanas. Bueno, pero no hay señales claras de que va a ocurrir todo esto tan rápido. Yo, digamos, y lo converso con colegas, cuando miramos los equilibrios múltiples, el equilibrio general, como le llaman algunos neoclásicos, entendemos que la presión es muy grande, porque no estás acumulando reservas, la tasa de inflación te va a aumentar un poco, la brecha se te está disparando, tampoco tenés para adelante más entrada de divisas vía producción agropecuaria, porque se terminó, digamos, la cuestión estacional, de donde Salvo que entraban liquiden. dólares. Bueno, pueden liquidar ahora un poco más y dar un aire, pero puede ser que el fondo te dé un desembolso eventualmente, y más aún si le prometés que a través de ese desembolso vas a levantar el cepo. Pero, bueno, digamos, es difícil ahí generar esa cuestión. Algunos analistas también creen que el tema de los puts no necesariamente se van a ejecutar. O sea, es una amenaza, pero no habría ejecución, con lo cual no debería haber tanto. Y por otro lado, un dato importante acá es que si uno mira los pasivos del Banco Central, es verdad que puede haber una monetización mayor de la economía y eso generarte algún riesgo inflacionario, pero también es verdad que hay una economía totalmente desmonetizada. Cuando uno mira la base monetaria en relación al Producto Bruto Interno, históricamente ese nivel estuvo en el 9% más o menos, hoy está en el 3-4%. Entonces tenés la posibilidad de que gran parte de ese dinero entre al mercado, genere actividad económica y no te genere inflación, porque la economía está necesitando de ese dinero. Con lo cual, son fuerzas y por ahí decisiones difíciles de tomar, entiendo levantar el cepo, pero yo no sé si nunca vas a tener riesgo. Y creo que pasada esta etapa estacional de entrada de divisas por el campo, puede generar después tensiones mayores y quizás costos mayores. Ahí no te escucho, Juan Ramón. Te quedó. Perdona, sí. Digo que vinculado con el levantamiento del cepo está garantizar el superávit fiscal, porque el superávit fiscal al final es lo que, desde mi punto de vista, te ancla, en última instancia, ¿no? Te ancla la demanda, la credibilidad del peso y la demanda de pesos y, por tanto, evita que pueda haber una corrida cambiaria. Y para afianzar ese superávit fiscal al tiempo que reduces el impuesto país, que dejaría de existir como fuente de recaudación si se levanta el cepo, es importante la aprobación de la ley de bases acompañada del paquete fiscal, ¿no? Digamos que la ley de bases previsiblemente te ampliaría las bases imponibles, pero además el paquete fiscal restablece el impuesto a las ganancias, que para que nos entiendan los oyentes españoles es como el IRPF español, y también el impuesto sobre bienes personales, que es algo así como el impuesto de patrimonio sobre España. Claro, este aumento de impuestos, y a esto voy precisamente, en principio hará aumentar la recaudación, por tanto consolidará el superávit presupuestario y posibilitará o ayudará al menos a que se tomen medidas arriesgadas como el levantamiento del cepo. Pero claro, aquí hay una aparente contradicción y es que Javier Milei dijo que no subiría impuestos, que antes se cortaba un brazo que subir impuestos y aunque es cierto que, bueno, podemos decir que en el global de la presión fiscal
si tú eliminas la inflación, que es un impuesto, pues el señoreaje monetario baja y por tanto en el conjunto no tiene por qué haber una subida de impuestos. Es decir, que lo que hace es reconvertir parte del impuesto inflacionista en impuestos formales y transparentes, pero bueno, no deja de ser una subida de impuestos que él votó eliminar, porque no olvidemos que ganancias como diputado él votó eliminar. Entonces, no hay aquí una contradicción, la hay pero no mucha, la hay totalmente, no la hay, ¿cómo lo ves tú? Bueno, permíteme ir un poco atrás y hacer una referencia al gobierno de Macri también. Cuando él en campaña prometió quitar retenciones, una cosa que permanentemente estos gobiernos han prometido en campaña porque entienden que realmente es muy injusta la presión tributaria que recae sobre el campo. Él el primer día de gobierno, además de levantar el cepo, quitó retenciones. Pero el déficit fiscal, que había empezado con 7 puntos del PBI, terminó en 10 puntos del PBI después del primer año, de 2015 a 2016. Eventualmente tuvo endeudamiento para cubrir ese déficit, eventualmente tuvo crisis cambiaria y eventualmente tuvo que devolver las retenciones para tratar de mejorar la recaudación. Entonces, acá hay una cuestión de timing de nuevo. Yo creo que toda esta cuestión de incompatibilidad es transitorio. Yo creo que el punto de Milei, lo que él respondería es que cuando miren su gobierno de punta a punta, él va a haber retirado una gran cantidad de impuestos. De hecho, ayer el ministro Caputo le prometió al campo que el 90% de los impuestos que hoy existen van a dejar de existir. O sea, la promesa obviamente es enorme, ¿no? La verdad es que Argentina, si vamos a lo tributario, tiene más de 150 impuestos. Sabemos que las economías normales con 10 impuestos están bien. Si miramos, hay un trabajo de la Fundación Mediterránea y ERAL aquí en Argentina que muestra que 10, 11 impuestos, los que más recaudan, explican más del 90% de la recaudación del país, con lo cual Argentina podría estar en un plan de, digamos, de replanteo de la cuestión tributaria en la cual te quedes con 10, 11 impuestos, incluso permitas con ello resolver el laberinto fiscal, al mismo tiempo que resolves cuestiones burocráticas y al mismo tiempo bajas la presión tributaria generando un efecto extraordinario en el mercado. Entonces, todo esto se va a ver. Ahora, ¿es momento de hacer la reforma tributaria al inicio del gobierno o es algo que hay que consolidar más tarde? La realidad es que la cuestión tributaria tiene que pasar por el Congreso y al momento no había manera de pasar nada por él. Con lo cual entiendo que lo de mi ley en esto es, yo no puedo plantearme una reforma liberal, profunda, estructural, con este Congreso donde solo tengo 7 senadores y muy poquitos diputados, ¿no? Lo que puedo hacer es lograr bajar la inflación, lograr levantar el cepo, lograr que la economía salga de esa recesión después de la devaluación y consolide el crecimiento, la recuperación y el crecimiento, me vaya bien en las elecciones el año que viene y luego sí hagamos esas reformas estructurales. Yo creo que la reforma tributaria ya está ahí para plantear, está dentro de todos los posibles documentos que se van a presentar en el debate en el Congreso, pero no de este Congreso, sino del que va a ocurrir después del éxito que estaría teniendo el año que viene. O sea, que acá hay una cuestión política y de timing y de transitorio. Volviendo sobre el impuesto país, hoy algunos analistas muestran que si no fuera por el impuesto país no tendría superávit fiscal, tendría un pequeño déficit. El timing acá es, bueno, voy a aprobar la ley bases, eso va a generar impuesto a las ganancias, una mejora en la recaudación tributaria y cuando tenga esos ingresos tributarios puedo eliminar el impuesto país o al menos reducirlo. Y fíjate ahí lo interesante de conectar la parte tributaria con la cambiaria, porque en el momento en el que en el momento en que Argentina pueda eliminar el impuesto país, que es el impuesto a las transacciones de divisas, a la compra de divisas, el tipo de cambio financiero, los tipos de cambio financieros que hoy están bastante arriba del oficial, van a tender a bajar el tipo de cambio turista, bueno, casi todos los tipos de cambio que en realidad se forman por el oficial más este impuesto país, van a hacer que los tipos de cambio financieros converjan hacia el oficial. Con lo cual, esa brecha de la que hablábamos hace un rato posiblemente caiga y el dólar libre o dólar blue también tendería a seguir a los paralelos. O sea que quitar el impuesto país también es una medida que te puede ayudar en la cuestión cambiaria, te puede complicar en la cuestión fiscal, pero se vería compensado, eso es lo que está planteando el gobierno, con la mejora que produce esta cuestión de la ley bases que se aprobaría hoy. Por eso, insisto, el gobierno es muy racional y más allá de que son pocas personas
las que podemos identificar en el gobierno como líderes de este proceso de cambio, creo que son muy racionales, son muy inteligentes, están muy bien informados, tienen a Milei marcando el rumbo correcto y yo creo que vamos a llegar a buen camino. Se pueden equivocar, desde luego, creo que nosotros también nos equivocaríamos si estuviéramos en ese lugar, porque realmente destrabar la Argentina en todos los ámbitos, en lo que se está intentando, es una tarea demasiado difícil, pero el hecho de estar marcando siempre bien el rumbo y estar bien intencionado y ser tan racional me hace sentir confianza, que es un poco el optimismo que yo declaro frente a algunos críticos. O sea, no digo que estos críticos, economistas, liberales, amigos de Argentina, no tengan razón, simplemente digo que lo que observan es algo transitorio. Milei dijo claramente que se cortaría un brazo antes de subir impuestos y ahora la ley de bases implica una suba de impuestos. Bueno, creo que es transitorio y él mismo ha declarado que más adelante, una vez que se sorteen los primeros problemas, la reforma tributaria va a ser enorme. Y el otro elemento que él ha destacado es decir, sí, te estoy aumentando estos impuestos, pero hice un ajuste de 15 puntos de déficit fiscal y cuasi fiscal heredado. Entonces, si tomás la inflación como un impuesto más, postinflacionario, en el agregado te estoy todavía bajando la presión tributaria también, que tiene razón ahí también, ¿no? Pero bueno, es necesario, digamos, el impuesto país en la transición, ahora se podría eliminar, es necesario el impuesto a las ganancias, bienes personales para ordenar un poco esa cuestión, pero no es el fin de la historia. Yo creo que la baja de impuestos se va a dar una vez que la economía esté creciendo y esté mejorando la recaudación. O sea, acá todos estamos mirando la ley, la curva del Laffer, ¿no? Ujú. Que una menor presión tributaria, si la base imponible aumenta, te podría generar un aumento en la recaudación. Y hay algunas experiencias históricas que muestran que a veces es así. Creo que Argentina está en el lugar indicado para que la curva del Laffer sea validada una vez más. Has hablado de la ley de bases, que hoy previsiblemente se aprobará en el Congreso. Todavía no sabemos todos los detalles que incluirá, pero si comparamos la última versión aprobada por el Senado, ya no con la que aprobó la Cámara de Representantes, sino con el proyecto original, ha habido cambios muy sustanciales, sobre todo en el capítulo de privatizaciones, donde prácticamente se le ha impedido privatizar casi nada, lo cual es una tragedia porque la venta de esas empresas públicas habría generado ingresos en dólares y, por tanto, habría facilitado todo el proceso de saneamiento presupuestario y pues, también levantamiento del cepo, etcétera. Pero dices que eres muy optimista con la ley bases. ¿Por qué eres tan optimista después de toda esta mutilación que ha habido con respecto al proyecto original? Es decir, ¿qué sigue quedando que crees que le va a imprimir dinamismo a la economía argentina? Bueno, el documento original era muy ambicioso. A mí me daba la sensación al inicio que era como un caballo de Troya, diciendo, bueno, aquí les dejo la ley bases, que incluye unas 3.000 leyes. Mientras ustedes discuten esto en el Congreso, yo me ocupo de la inflación, me ocupo del dólar, de sanear el balance del Banco Central, generamos un ajuste importante. Fue un elemento político también decir, bueno, la ley base yo sé que no va a pasar, era muy difícil con los votos que Milei tenía en el gobierno, realmente asumió muy debilitado en el Congreso para que se apruebe cualquier ley. Y bueno, mientras ellos discutían ahí, estaban ocurriendo otras cosas y otras reformas que ya mencioné. Ahora, dicho eso, creo que es importante, muy importante, como símbolo político, que el gobierno esté logrando con algunos cuadros, como el PRO o dentro de Juntos por el Cambio, lo que era Juntos por el Cambio, no sé si sigue ese movimiento, pero que esté logrando con bloques dialoguistas esta voluntad de cambio y esté generando el pacto de julio, que también era el pacto de mayo, ahora se habla de un pacto de julio porque se movió la fecha, pero el 9 de julio, que es la fecha de independencia de la Argentina, se estaría generando un pacto con los gobernadores para mostrar voluntad de cambio. Creo que eso también como fenómeno político es muy importante. Ya no es Milei solo, ¿no? Hay gobernadores que se suman a esta necesidad de cambiar la Argentina y ordenarla y demás. Ahora, ¿qué muestra la ley bases? Es verdad que en lo que refiere a privatizaciones no tenemos todo eso que mencionabas. Habría que agregar, además de la entrada posible de dólares, que son empresas deficitarias, que además mientras sigan hay que seguir financiándolas, lo cual es un problema, una tragedia para la situación fiscal del gobierno. Pero sí hay un blanqueo, por ejemplo, una moratoria y un blanqueo que permitirían que mucha gente que tiene dólares en la Argentina
los pueda blanquear y los pueda llevar al sistema financiero y empiece a ocurrir, bueno, a blanquear la situación y a que los dólares vuelvan al sistema financiero. Hay una cantidad de normas que contribuyen a atraer capitales en el sentido del RIGI, ¿no? De generar reformas, bueno, que atraen capitales porque les dan condiciones. Hay una mini reforma laboral que no es tan ambiciosa como nos gustaría a los liberales, pero sí que mejora la situación laboral de los trabajadores. ¿Por qué mejora? Bueno, por ejemplo, antes una persona contratada no podía ser despedida, había dobles indemnizaciones y demás. Hay un poco de desregulación laboral en esta ley. Eh, Hay una cuestión tributaria necesaria en el corto plazo. Hay una desregulación en la economía también en varios puntos. Pero lo cierto es que esto hay que estudiarlo bien, porque ha sido tan mutilada la ley que lo que conversamos con muchos colegas es que estamos esperando que se apruebe para poder leerla. Yo recién anoche recibí el documento final que se aprobaría hoy y lo quiero estudiar, ¿no? Para poder darte una respuesta más completa. Sí que los colegas diputados nacionales con los que converso me cuentan que la ley es muy buena y muy alineada a los objetivos de mi ley, pero sí que ha sido mutilada o recortada. Aún así, realmente es el inicio de una cantidad de reformas estructurales y quizás hay un poco de esperanza en que se le ha dado a mi ley poderes especiales para seguir adelante con otras normas y algunos dicen que al día siguiente de que se apruebe la ley bases viene una batería de decretos que mi ley puede tomar gracias a la ley bases y a los derechos, al poder que le dan para poder sancionar algunas leyes nuevas que permitirían empezar a destrabar otros temas. La Argentina todavía está atrapada en el populismo heredado y desarmarla implica mil frentes a la vez. Bueno, yo creo que lo que sigue de la ley bases al día siguiente es seguir destrabando la Argentina por todos lados. Acá creo que es importante destacar el trabajo de Federico Sturzenegger, que si bien no le ha ido bien con Macri, su gestión en el Banco Central, si bien él decía que su objetivo era terminar la inflación para siempre, y sabemos que no ocurrió, en este caso, con el gobierno de Milei, ha aportado esta ley bases y otras leyes que están esperando para salir, que proponen la desregulación de muchos frentes a la vez y el trabajo técnico, científico, legislativo que propone Sturzenegger a este gobierno pueden ayudar a destrabar ese populismo heredado también. Bueno, de hecho, parece que Sturzenegger va a entrar ahora de ministro después de la aprobación de la ley bases, ¿no? Justamente has sacado el tema de la delegación de poderes y es por lo que te quería preguntar. ¿Cabe esperar que Milei aproveche de manera muy intensa esa delegación de poderes para, de alguna manera, completar muchas de las mutilaciones que ha experimentado la ley bases? Es decir, que apruebe mediante decretos por delegación muchas reformas que no le han permitido meter en la ley bases o que ni siquiera intentó meter desde un inicio y que se prepara a aprobar ahora, porque si no entiendo mal el proceso legislativo argentino, con esta delegación Milei puede aprobar decretos o un decreto de necesidad y urgencia, decreto de delegación, pero claro, al final si las dos cámaras se reúnen y tumban ese decreto de delegación, por mucho que se le hayan habilitado esos poderes especiales, el decreto se tumba, con lo cual no sé hasta qué punto, de momento el decreto de necesidad y urgencia inicial no lo han tumbado, el Senado sí, pero el Congreso no, la Cámara de Representantes no, y por tanto sigue en vigor, pero si salen adelante otras normas, quizás se las tumben, ¿no? O hay una cierta voluntad política en dejarle hacer durante este año y no tumbarle nada. Bueno, déjame responderte con algo un poco más amplio. Tú sabes que voy a Guatemala o voy a España a veces y converso con muchas personas. En su momento Cristina Kirchner quería un tercer mandato. En su momento el populismo se volvió muy peligroso en Argentina y alcanzaba niveles similares a Venezuela. Y algunas personas se preguntaban cómo podía ir la Argentina con todo esto. Y yo, la respuesta siempre fue y sigue siendo, la Argentina es un país donde las instituciones todavía funcionan. Es un país donde la Constitución se respeta, es un país donde la democracia funciona. Y yo veo en Milei una persona que respeta las instituciones. Es cierto que él amaneció con un decreto de necesidad de urgencia y una ley base que, bueno, después de 6 meses se sigue discutiendo y se aprobaría hoy, pero en principio esos dos documentos estaban totalmente dentro de la Constitución. O sea, hay un muy buen trabajo de Ricardo Manuel Rojas explicando esta cuestión institucional en Milei. Lo que él presentó por decreto se podía presentar por decreto dentro del escenario de emergencia en el que él asumía. Había, por ejemplo, el tema de la ley de alquileres, había un montón de gente con problemas habitacionales
y la ley bases, derogando la ley de alquileres, permitió bajar los precios, aumentar la oferta de viviendas. Fue una muy importante solución, que por ahí también es un tema para destacar de estos 6 meses. Ahora, yo rescato al Milei más democrático, digamos, por más que a veces en algún discurso parezca más violento en la manera en que expresa las cosas, él ha respetado las instituciones. Y en este caso, él está presentando una ley bases que después de una larga negociación está saliendo, y una vez que salga tiene poderes especiales que los puede utilizar y los va a utilizar hasta el punto que esos poderes especiales le permitan utilizarlo. Tiene claro el rumbo y va a avanzar hasta allí. Ahora, no te puedo responder exactamente porque no termino de entender, y es una pregunta que sí hago a colegas, lo tengo que hablar con Ricardo Manuel Rojas, hasta dónde llegan esos poderes. La respuesta que recibí es hasta donde mande la Constitución. O sea, ¿y eso qué significa, no? Entonces, todo esto que le quitaron de la ley, ¿lo puede votar igual? Bueno, ahí, por el momento, yo no veo a un Milei que rompa la Constitución o que se exponga incluso a una posible destitución, ¿no? Porque la amenaza está. Sabemos que los otros legisladores de la oposición siguen queriendo el poder. Si Milei tiene éxito en rebotar la economía y demás, sería reelecto, lo cual complicaría al peronismo de volver a lo que le gusta, digamos, que es los recursos del Estado y demás, con lo cual, si pueden destituirlo, lo van a destituir. Entonces, él es muy respetuoso de la Constitución, de la ley, y en este sentido creo que aprobada la ley bases se van a aprovechar esos poderes especiales hasta donde pueda llegar. Pero no veo todavía ese límite. Si se lo permiten, obviamente él avanzaría hasta donde, digamos, para aprobar o derogar, porque en la Argentina realmente, así como hay muchos impuestos que eliminar, hay muchas leyes que derogar, muchas más que las que hay que crear. El trabajo de Sturzenegger en parte es ese, deroguemos esta ley, y esta ley son miles de leyes. Con lo cual es la manera también de destrabar la Argentina. Pero todavía la respuesta completa a esa pregunta no la tengo. Creo que es algo que también quiero estudiar de la ley bases que saldría hoy. Y otro tema, prácticamente ya el último que quería tocar, hemos hablado de uno de los desequilibrios que se está volviendo a abrir, que es el de la brecha cambiaria, y otro es el riesgo país, que descendió de manera, bueno, en términos comparativos sigue mucho más bajo que antes que Milei llegara a la presidencia, pero llegó a un mínimo de en torno a 1.200, 1.100 puntos básicos y ahora ha rebotado a 1.500, ¿no? Y más allá de que a corto plazo esto pueda ser indicativo de que el momentum ahora mismo de la economía argentina en los mercados financieros es algo peor que en abril, este dato es relevante de cara sobre todo a las renovaciones de deuda del año que viene, ¿no? Argentina se enfrenta a vencimientos muy importantes de deuda en 2025 y para que el país sea viable financieramente necesita refinanciarse a tipos de interés relativamente bajos, ¿no? Por debajo de 1.000 puntos de riesgo país sería muy importante conseguirlo. ¿Cómo ves la evolución del riesgo país? ¿Por qué crees que ha repuntado? Porque se decía que era por la no aprobación de la ley bases, pero ahora parece que va a salir la ley bases y no desciende. ¿Crees que va a mejorar en lo que queda de año? No tenemos bola de cristal, pero bueno, ¿cuáles serían los fundamentos o los requisitos para que mejorara durante los próximos meses? ¿Qué está fallando para que haya repuntado un poco? ¿Hasta qué punto es preocupante que no baje de cara a las renovaciones de deuda del año que viene? Bueno, sí, el riesgo país estaba en 3.000 puntos, bajó a 1.100, subió a 1.500, podríamos decir en el agregado están en la mitad de lo que se recibió al inicio, lo cual es muy bueno, pero digamos, como dices tú, necesitamos un riesgo país abajo de 1.000, en torno a los 800 puntos, era la aspiración inicial, pero yo creo que acá el único determinante de esto es el cepo. Obviamente que la ley bases puede contribuir, y la verdad que levantar el cepo sin ley bases era también un tema, pero de acá para adelante, por eso insisto, tiene que ser entre julio y septiembre, porque no vas a poder bajar el riesgo país, la volatilidad se va a mantener, la brecha se va a ampliar y hasta que no levantes el riesgo país esto no lo vas a poder solucionar. Creo que una Argentina, de hecho, Macri eliminó el cepo de entrada en su gobierno y convivió con un riesgo país mucho menor, aun cuando tenía déficit fiscal y tomaba deuda, que este gobierno no lo hace, ¿no? Este gobierno tiene equilibrio fiscal, la inflación baja, te está mostrando varios frentes con éxito, pero el cepo sigue ahí y el cepo es una convulsión que va a ocurrir el momento en el que se levante. Bueno, yo creo que más vale temprano que tarde. Es algo que tiene que ocurrir y es la medida que va a permitir bueno, que el Fondo Monetario también dé señales de apoyo y que el mercado global lo valore y que quieran entrar capitales a la Argentina, porque saben que entrando también van a poder salir.
pero el cepo explica, creo yo, que el riesgo país permanezca alto. Y ya por último, ayer, bueno, antes de ayer conocimos datos de la evolución del PBI argentino en el primer trimestre. Fueron datos malos, no necesariamente comparativamente malos, pero desde luego que la economía intertrimestralmente se contraiga un 2,6% e interanualmente un 5,1% no es bueno. Teniendo en cuenta el ajuste que se ha hecho, a mí me parece incluso poco, habría esperado bastante más, pero aún así, que caiga la economía no es positivo. ¿Qué perspectiva tienes respecto a la actividad económica? Porque decías hace un rato que parece que está empezando a rebotar y hay algunos indicadores que así lo sugieren, pero hay otros, sobre todo los vinculados a la industria, que no, ponen de manifiesto que la cosa no es que siga cayendo de manera acelerada, pero que no hay ni siquiera una estabilización. 2024 probablemente no sea un buen año en términos de crecimiento económico, parece que habrá recesión en el conjunto del año, si no fuera así sería algo extraordinario, pero claro, para que la popularidad de Milei se mantenga alta y por tanto para que el plan de desinflación también funcione, ya lo hemos dicho al principio, si no hay una perspectiva de que Milei va a salir reelegido y de que por tanto todo este superávit fiscal se va a mantener, la inflación volverá a dispararse, pero para eso, como digo, hace falta un cierto apoyo social y para que haya cierto apoyo social hace falta crecimiento, hace falta mejoría en los ingresos reales de los trabajadores, que ya estamos viendo que se produce, eso sí, desde abril los salarios reales están subiendo. ¿Crees que de verdad va a haber un rebote perceptible en la población, en los empresarios, pequeños empresarios, o todavía quedan meses muy duros en términos de actividad económica por delante? Bien, yo creo que en 2024 vamos a tener una caída de actividad alrededor del 3% y en 2025 la perspectiva de los consultores en Argentina, que la pueden ver en el informe este del Banco Central, el REM, el relevamiento de expectativas de mercado, muestra que la actividad mejoraría en 2025 un 3%. O sea que lo que caemos este año lo vamos a recuperar el año que viene. El Fondo Monetario es más optimista, está mostrando crecimiento del 4 o 5% para 2025. Ahora, la preocupación es hoy. Lo que sí vemos es que el primer semestre todos los gráficos, todos los indicadores son negativos. Coincido con vos que podríamos haber esperado un escenario mucho peor del que estamos viendo. También hay que relativizar esto porque el año pasado el campo tuvo una sequía bárbara y este año no hubo una cosecha espectacular, pero sí hubo una normalización de la cosecha. Entonces el indicador del campo te levanta la caída y te hace mostrar que la cosa no parece tan grave, pero si miramos indicadores parciales, que esto lo pueden ver en el EMAE, que es el estimador mensual de actividad económica que elabora el INDEC mes a mes, y te muestra los 16 sectores de la economía, hay algunos sectores, especialmente el industrial, el de producción industrial, que están muy mal. Entonces ahí podríamos entrar a un detallado análisis por sector. Lo primero, el primer motor de la recuperación argentina es el campo. Lo ha sido siempre y especialmente después de un año de sequía, está rebotando. Hay una buena producción en toneladas, no tanto en entrada de divisas porque gran parte se está almacenando esperando esa devaluación de la que hablamos, pero ha sido buena y creo que eso marca un poco el rebote que todos estamos esperando. El primer motor. El segundo motor es la minería. Curiosamente, si uno mira la pobreza en Argentina, está distribuida de tal manera de que la mitad de los pobres en la Argentina viven en el NOA, el noroeste, pegado a Chile, digamos, el norte, y luego la otra mitad se concentra en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, lo que rodea la capital. Entonces, es curioso que en la parte NOA, donde tenemos tanta pobreza, la Argentina tenga tantos recursos no explotados. Esta es la cuestión que siempre se menciona, ¿no? De un lado de la cordillera, Chile explica la mitad de sus exportaciones con el cobre y con la minería, del lado argentino, cero. O sea, un valor minúsculo. Creo que es menos del 10% de lo que tienen Perú o Chile, por ejemplo. Cuando en realidad tenemos la misma posibilidad o el mismo potencial de aprovechar la minería. Bueno, se está empezando a aprovechar la minería y eso está generando un rebote. Después yo creo que le van a seguir los sectores que tuvieron ajustes tarifarios. Me refiero a los servicios públicos, al combustible, toda la parte bueno, refinerías y los derivados del petróleo y demás, pero también la parte de servicios públicos. Haber tenido un ajuste en energía, en gas, hace que estos sectores recuperen. También ha habido una desregulación en las tarifas que cobran las obras sociales, el seguro médico sería aquí. Eso hace que en salud
puedas tener, gracias a estos aumentos en precios, que el sector, de todos los que trabajan en el sector de la salud, tengan una mejor actividad económica respecto del año pasado. Pero son pequeños elementos. Después, por supuesto, el sector industrial va a ser el más comprometido, porque ese sector industrial está muy subsidiado en el pasado, muy apoyado por el gasto del gobierno, muy inflado, podemos decir. Entonces va a costar mucho sostener ese nivel de producción. Y la otra pregunta es si queremos sostener ese nivel de producción cuando requiere, de nuevo, de toda una política económica que favorezca al sector. Yo creo que vamos a ver un cambio. Si miramos ahora, por ejemplo, la balanza comercial, la Argentina heredó déficit gemelos. Esto es déficit fiscal y también déficit en la balanza comercial. Nosotros este año vamos a recibir un superávit de la balanza comercial de más de 16.000 millones de dólares, explicado por un aumento en las exportaciones y una baja en las importaciones. El aumento en las exportaciones viene fundamentado por el campo, que fue muy importante, y la baja en las importaciones viene en gran parte por la devaluación, que siempre castiga las importaciones. Ahora, cuando vamos a las exportaciones al detalle, están creciendo las exportaciones de productos primarios, están creciendo las manufacturas de origen agropecuario, pero las manufacturas de origen industrial son las que están más golpeadas. Y bueno, yo creo que eso se va a sostener. Me cuesta pensar que la Argentina puede mantener este nivel de industrialización, la industria que supimos conseguir, sobre la base de vivir de lo nuestro, si realmente Milei tiene éxito en su idea de abrir la economía y empezar a recibir este flujo de productos importados. Y ahí viene la otra pregunta, nos preocupa la pobreza, pero la verdad es que la canasta básica de los argentinos está muy cara. Entonces, si nosotros abrimos la economía y los bienes transables inundan el mercado a precio internacional, esa canasta básica va a estar mucho más barata. Y si está mucho más barata, probablemente le demos un golpe fundamental a la pobreza. Mi expectativa es que después de 4 años de Milei, o de 8 años de Milei, digamos, con esta propuesta liberal, si tiene éxito en recuperar el crecimiento, abrir la economía, flexibilidad laboral, privatizadas, desregulación y demás, la pobreza puede bajar un dígito incluso en 8 años, cuando está hoy arriba del 50%. Con lo cual, de nuevo, soy optimista porque realmente veo que el rumbo del conjunto de la política económica está bien marcado. Pero ya vimos la cantidad de polémicas y frentes abiertos que hay para ver, y yo creo que el primer elemento clave acá es el cepo, y creo que el equipo económico va a estar recibiendo presiones de los distintos sectores cada vez más grandes, además del Fondo Monetario, y además partiendo de la base de que ellos mismos entienden que el cepo es algo que hay que eliminar. O sea, yo no coincido con los que dicen que este gobierno se enamoró del cepo. De hecho, ayer Melconian, un economista importante en Argentina, dijo que no se puede levantar el cepo, que este modelo depende del cepo. Me parece que es no comprender la manera en que Milei mira la economía en su conjunto. Y una vez que levantemos el cepo, de nuevo, va a haber críticos porque van a dispararse algunos indicadores que van a mostrar la convulsión, pero lo que sigue va a ser muy bueno. Pues esperemos que así sea, esperemos que el levantamiento del cepo esté cerca y que no genere muchos más desequilibrios de los que ya tiene heredados la economía argentina y que después de este primer complicado año, que es un año de reestructuración, de saneamiento, de estabilización macroeconómica, pues Argentina pueda empezar a crecer y que en la segunda etapa de esta legislatura a ver si es verdad que llegan en profundidad las reformas liberales que son las que permitirían de verdad desarrollar el país. Pues muchísimas gracias, Adrián, por tu tiempo, por tu análisis, por tu perspectiva. Y bueno, pues supongo que tendremos ocasión de volvernos a encontrar para ir haciendo cierto seguimiento en el futuro, a lo mejor al cabo de otros 6 meses, para ver cómo está marchando la economía argentina y esperemos que con todas las dificultades que tiene se esté viendo cada vez más una luz al final del túnel. Bueno, déjame agradecerte, Juan Ramón, el espacio y también felicitarte. La verdad que a los economistas en Argentina nos sorprende lo informado que estás, del seguimiento que haces con tus videos permanentemente de lo que pasa en Argentina. La verdad que se aprende escuchándote, con lo cual me alegra que pongas parte de tu tiempo en nuestra Argentina que lo necesita, porque la verdad que tu voz llega a muchísima gente aquí también y la verdad que te felicito por el trabajo que estás haciendo. Pues lo dicho, muchísimas gracias, Adrián, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, universidad que acoge este directo. Nos vemos en otra ocasión.
Y a todos los demás, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo. Espero que hayáis disfrutado de este análisis de Adrián Rabier, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, especialmente en el máster que tiene en conjunto con la Universidad de las Hespérides, doctor en economía y uno de los economistas pues, más conocidos y más escuchados en la Argentina. Lo dicho, muchas gracias a todos y nos volveremos a ver en breve en otro directo también de la Universidad Francisco Marroquín durante los próximos días. Hasta entonces, muchas gracias como siempre.